Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy vamos a ver un tema bastante complejo. Es el movimiento parabólico de caída libre en nuestro curso de física. Este tema lo van a volver a ver en secundaria con un poquito más de conocimientos matemáticos para aplicar otras fórmulas. Y para los que estudian ciencias e ingeniería, lo van a ver en el curso de Física 1, el movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento que se efectúa cerca de la superficie terrestre cuando es lanzado, ¿no? Cuando un objeto es lanzado, hay un ángulo, tal que su velocidad forma un ángulo con respecto a la horizontal. A esta trayectoria se denomina parábola. En el gráfico podemos ver, ¿no?, un ascenso, ¿no?, y acá están los movimientos de caída libre, un desplazamiento vertical, y también avanza, ¿no? Es un movimiento compuesto, sube, avanza, sube, avanza. Los movimientos de caída libre, ¿no?, todo lo que asciende en el eje Y, van a ser, ¿no?, regidos por las leyes de caída libre. Pero el movimiento que avanza horizontalmente va a ser el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es velocidad, ¿no?, que ustedes muy bien conocen todas esas fórmulas que se vieron al principio. Por ejemplo, velocidad, que es igual a distancia por el tiempo, ¿no? La distancia, que es igual a velocidad por tiempo. Todas esas fórmulas son las que rigen acá en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero aquí todas estas de caída libre, la altura, ¿no?, velocidad final al cuadrado, todo esto. Y acá también la aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿no?, positiva, negativa. La masa no se considera tanto en caída libre como en el movimiento rectilíneo uniforme. No se considera cómo influye la masa, ¿no? Igualmente, en este movimiento parabólico tampoco se toma en cuenta la masa. Como ya dije, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto, ya que al subir y bajar, ascenso y descenso, se rige por las leyes de caída libre, ¿no?, y por la aceleración de la gravedad. Pero también tiene un desplazamiento horizontal, por lo que se aplicarán las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, lo que estaba diciendo en un momentito, ¿no? Por ejemplo, distancia, velocidad por tiempo. Esa va a ser la fórmula en el eje X, ¿no?, en el movimiento horizontal. Los ángulos de salida, no se olviden que estos proyectiles, ¿no?, estos móviles son lanzados con cierto ángulo. Van a ser el ángulo de salida va a ser igual al ángulo de llegada. Aquí tenemos descompuesto el movimiento, ¿no? Miren, hay un ángulo, ¿no?, hay un ángulo por el cual es lanzado el objeto, ¿no? Puede ser una rampa, no sé, la moto, por decir una moto en una rampa que se lanza y hace la parábola, ¿no? Entonces, pero hay una velocidad en Y, ¿no? Este es el eje Y, ¿no? Es vertical. Y hay un movimiento, una velocidad en el eje X, ¿no?, que es el horizontal. Y en cada punto va ocurriendo lo mismo, sube y avanza, ¿no? Sube, avanza, hasta que un momento ya no sube. Entonces su velocidad final es 0. En este momento va a alcanzar la máxima altura. Pero sin embargo, la velocidad en el eje X tiene velocidad, sigue avanzando. Y puede ser que llegue a 0 y luego comienza nuevamente a adquirir un valor la velocidad de Y, ¿no es cierto? Pero la velocidad en el eje X se va a mantener constante, no varía. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y llega, ¿no? Ahora, el tiempo en que recorre un móvil, ¿no?, toda esta trayectoria va a ser igual al tiempo de subida y bajada, ¿no? En las fórmulas yo puedo calcular el tiempo de subida, ¿no?, y luego vamos a ver cómo hallamos el tiempo de bajada. Muy bien, acá tenemos unas propiedades. Cuando la velocidad vertical, o sea, en Y, ¿no?, velocidad final vertical, ¿no?, en Y se hace 0, ¿no?, en este caso está ascendiendo, significa que ha alcanzado su altura máxima, ¿no?, que era lo que yo le decía. Empieza a una velocidad inicial
pero va disminuyendo, va subiendo, por supuesto, hasta que llega un momento que ya no, su velocidad inicial es cero, pero sigue avanzando, ¿no? Eso es lo que yo les decía, ¿no? Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y esta es su distancia o trayectoria. Aquí funcionan las fórmulas que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, tenemos que velocidad, distancia por tiempo, etcétera, ¿no? Todas esas son las que funcionan aquí. Pero aquí, cuando yo trabajo con el movimiento, la altura, la gravedad, entonces está con todas esas leyes de caída libre. Otra propiedad muy interesante es el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Si acá se demora 2 segundos, en el descenso también será 2 segundos. Entonces, si a mí me dicen hallar el tiempo de subida, ¿no? O hallar el tiempo de bajada, ¿no? Basta que haya uno y es igual al otro. Hay una, definición que es tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es desde que se lanza hasta que llega. Entonces, si yo tengo el tiempo de subida, es la mitad del tiempo de vuelo. Y el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada, considerando que ambos son iguales. Entonces, si en algún problema me dicen hallar el tiempo de vuelo, pues basta con que haya el tiempo de subida y lo multiplico por 2. Ahora sí, las fórmulas para el movimiento vertical, o sea, en el eje Y. Son las mismas, solo que hablamos de velocidad final en el eje Y, velocidad inicial en Y, gravedad tiempo. Esta fórmula la uso cuando no tengo altura. La segunda fórmula para ir a la altura, ¿no? Velocidad inicial en Y, tiempo más menos medio gravedad por tiempo al cuadrado. Cuando no tengo velocidad final, si no tengo velocidad final, esa es la fórmula que debo usar. Luego, cuando tengo velocidad final al cuadrado de Y, ¿no? Es igual a la velocidad inicial al cuadrado en Y, más menos 2 gravedad de altura. Cuando no tengo tiempo, entonces veo qué dato me falta, entonces esta fórmula uso. Me falta gravedad, entonces uso esta fórmula 4. Ya saben que el orden puede variar de libro a libro, de autor a autor, ¿no? Pero esas son las fórmulas. Como siempre, si el cuerpo sube, signo menos, y si el cuerpo baja, signo más. ¿Y cuáles son las fórmulas, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas para el movimiento horizontal? Una, nada más. La distancia es igual a velocidad en X, el eje X, por tiempo. Y de aquí ya ustedes pueden hallar lo que les piden. Ahora otra cosa también. Atentos por favor. Si acá se demora en recorrer 10 segundos, significa que es todo el tiempo de vuelo, pues. O sea, el que al descomponer aquí, ¿no? Esta distancia recorrida, digamos 100 metros, ¿no? Lo hacen 10 segundos, significa que el tiempo de subida más el tiempo de bajada también es 10 segundos, pues no va a desaparecer la pelotita, es la misma. Entonces el tiempo, si acá es 10 segundos, acá también es 10 segundos, pero el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? También podría ser que me den acá el dato del tiempo en que ha recorrido esta distancia, ya yo sé que ese tiempo también es el tiempo, ¿no? De subida más el tiempo de bajada, ¿no? El tiempo de vuelo. Divido entre 2 y ya tengo el tiempo de subida, ¿no? O el de bajada, ¿no? Son iguales. Muy bien. Ejemplo 1. Una esfera es lanzada realizando un movimiento parabólico de caída libre, MPCL, esas son su abreviatura, siendo su velocidad inicial en Y, ¿no? Acá está, también una forma de abreviarlo, de 35 metros sobre segundo. ¿Ve? Es lanzado, hay un ángulo, ¿ve? Un cañón, un proyectil, algo que lo impulsa, un golpe, ¿no? Etcétera. ¿Y en cuánto tiempo alcanza su máxima altura? La máxima altura lo alcanzará, y acá está ese dato, miren, cuando la velocidad final en Y sea 0. Entonces tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo gravedad, tengo 3 datos. Con 3 datos ya puedo hallar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me están pidiendo. Aquí en este caso no tengo altura, entonces uso la fórmula en donde no hay altura, sin altura, esta, ¿ve? Ahí está, número 1, y esa es la que voy a usar. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más menos gravedad por tiempo. La velocidad final, ¿no? Cuando se haga 0, será igual a la velocidad inicial 35 menos gravedad 10 por el tiempo, ¿no? Como es menos 10, lo paso al otro miembro, yo tendré 10t más 0. Y listo, ¿no? Aquí procedo, ¿no? Despejo ahora 10, pasaría dividiendo.
y obtengo, ¿no?, 35 entre 10, 3,5 segundos, o sea, 3 segundos y medio, ¿no?, en ese tiempo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplito 2. Este ejemplo es muy interesante porque te pueden presentar el gráfico, la velocidad final y y, x, pero si nos analizamos un poco vamos a ver que se trata de otra cosa. Se dispara un proyectil y cae a 100 metros de distancia, ¿eh? Si la velocidad en x, Bx, es de 25 metros sobre segundo, calcular el tiempo de subida del proyectil. De subida, pero no sé, no me han dado ninguna velocidad inicial, lo único que sé que es la final. Aparentemente me faltan datos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de subida? Pero miren lo que dice acá, ¿no? Se dispara un proyectil y cae a 100 metros de distancia. Aquí, tras la trayectoria. Entonces tengo que emplear otras fórmulas, ¿no? La distancia, y tengo que fue, ¿no? Y si la velocidad en x, quiere decir que con la velocidad en x es la velocidad con que se recorre estos 100 metros, ¿no? Calcular el tiempo de subida de proyectil. Bueno, como aquí solo son 3 elementos, basta con tener 2, ¿no?, para aplicar la fórmula, ¿no? Y entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces miren, ¿qué tengo? Distancia por tiempo, perdón, velocidad igual distancia por tiempo. Entonces miren, yo no voy a usar los movimientos de caída libre, ¿no?, las leyes de caída libre. Lo que voy a usar es las leyes del movimiento rectilíneo uniforme, que es solamente uno, ¿no? Acá está, ¿se acuerdan? Acá está. ¿Ves? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, el tiempo, acá estamos, el tiempo, ¿no?, que recorre esto, es el mismo de subida y bajada, ¿no es cierto? No va a llegar el objeto aquí primero y después llega otra imagen de su objeto acá, no, es el mismo tiempo, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo que se está tomando en hacer este recorrido en x es el mismo tiempo de vuelo, o sea, de subida y bajada. Entonces voy a hallar ese tiempo, claro, por esta ecuación, ¿no?, de acá de espejo. Veamos. Y aquí lo tenemos, ¿no? El tiempo es el mismo para la caída libre. Entonces aquí hallamos el tiempo en x, ¿no?, despejamos, ¿no? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. De aquí voy a hallar el tiempo. El tiempo será igual a 100 metros sobre 25 metros segundo. El tiempo sale igual a 4 segundos. Ese es el tiempo, ¿ve? Pero es el tiempo total que ha recorrido, ¿no? El tiempo es el mismo para la caída libre o es el mismo en el movimiento rectilíneo uniforme. Es el mismo tiempo. Pero yo sé que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Sé también que el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿cuánto es? 4 segundos, porque 4 segundos ha demorado en hacer el recorrido. Quiere decir que acá está el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces simplemente divido 4 entre 2 y tendré el tiempo de subida, porque acá es el recorrido de ambos, ¿no? Como me piden el tiempo de subida, lo divido entre 2, y si me hubieran pedido el tiempo de bajada, igualito lo divido entre 2, porque ambos son iguales. Y ahora sí, la mayoría de problemas van a ser en el eje Y, indudablemente, ¿no? Ahí hay mayor dificultad. Se dispara desde un cañón un proyectil realizando un movimiento parabólico de caída libre, con una velocidad inicial en Y, de 60 metros sobre segundo. ¿Qué altura alcanza cuando su velocidad final en Y es 0 metros? Claro, estamos hablando de la velocidad máxima, ¿no?, en otras palabras. Entonces tengo los datos: velocidad inicial 60, velocidad final 0, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me piden la altura. Entonces acá no tengo tiempo, entonces esa es la fórmula que usamos. Velocidad final al cuadrado por Y, velocidad final al cuadrado en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos 2 gravedad altura. Reemplazamos 0 porque ahí es la velocidad final, 60 al cuadrado menos 2 gravedad 10 altura. Entonces 60 al cuadrado 3600, ¿no? 2 por 10, 20. Como está menos 20h, lo paso al primer miembro y ya va sumando, más 20h más 0, 20h. Y acá tendríamos igual, ¿no? Y acá tendría, ¿no? Entonces 20h igual a 3600. 3600 pasa dividiendo 20 y simplificamos, 360 entre 2, 180 metros, ¿no?,
sería la altura. Bien, en su práctica domiciliaria, ¿no? Listo, acá tenemos la primera, una esfera es lanzada realizando un movimiento parabólico de caída libre, siendo su velocidad inicial en y de 60 metros sobre segundo, calcular la altura máxima que alcanza la esfera. Gravedad 10, velocidad final será 0, por supuesto, ¿no? Entonces ahí están los tres datos y lo van a hallar fácilmente. El segundo problema también, ¿no? Se dispara el proyectil realizando un movimiento parabólico de caída libre con la velocidad inicial en y de 14 metros sobre segundo, ¿no? Cuando su velocidad final en y es 0, ¿qué altura máxima alcanzó el proyectil? ¿No? Ya sabemos que cuando la velocidad final se hace 0 es porque tiene el objeto la altura máxima. Se lanza desde un cañón un proyectil con una velocidad inicial en y, b en y, inicial en y, de 10 metros sobre segundo, que realiza un movimiento parabólico de caída libre. Calcular el tiempo que demora en alcanzar su máxima altura y el tiempo de vuelo. Muy bien, hay en la máxima altura y de ahí ven el tiempo de vuelo. Basta con que hallar un tiempo y luego lo multiplican por 2, ¿no? Porque el tiempo de subida será igual al tiempo de bajada. Tiempo de vuelo es igual a tiempo de subida más tiempo de bajada. Muy bien. Ok, students, esa ha sido nuestra clase de hoy. Deseándoles un buen día. Goodbye.